Gracias por seguir con nosotros, gracias por sus superchats. No podía ser de otra manera, pues Romualdo Sarango. Gracias, Romualdo. Gracias. Gracias por ese like de todos ustedes. Gracias por compartir con nosotros eh, y darnos la oportunidad de servirle al país a través de este espacio. En directo, ahora se abre al debate. Una vez que se conocieron los hechos en la ciudad de Quito, lo ocurrido en la escuela de Puzuquí, lo lamentable que significa para todos nosotros el que tengamos un mal momento con el tema de María Belén Bernal Otavalo, las distintas posiciones se expresaron. La primera que más dolió fue la actitud de complicidad y casi protección de la policía y de los hechos sucedidos en la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo, que ya deberían cambiarle de nombre, le están llenando de indignidad a ese nombre tan respetable. Cámbienle, policías, cámbienle. Eso está ya lleno de crímenes, lleno de odio, cámbienle, por favor. El ministro del Interior de ese entonces, el general Patricio Carrillo Rosero, salió con la primera expresión señalando que esto era un delito pasional. No puede ser. La definición en ese sentido ya es anacrónica, ya no existe. No está tipificada ni siquiera en el Código Penal. Antes lo estuvo, sin duda, porque había los delitos de honor, pero en este caso ya no. Y entonces, una vez que se encontraron los restos de María Belén Bernal, surgió de inmediato un nivel de expresividad, especialmente de algunos abogados consultados al respecto, que señalaron la existencia de una especie de, no sé cómo decirlo, no quisiera, no entro en ese debate, que esto era un crimen de Estado. Y entonces, sobre el tema se ha pronunciado alguien a quien yo le tengo muchísimo respeto, que es el doctor David Carrión Mora, un respetable constitucionalista, a quien le quiero agradecer por haber aceptado, ya que David Carrión ha encabezado esa posición desde lo jurídico, desde la academia, que expresa su criterio respecto a si es o no es un crimen de Estado. Doctor David Carrión Mora, qué honor tenerle en casa. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cuál es su posición? Estimado, estimado doctor Juan Francisco Herrera, el honor todo mío, gracias por esta invitación, gracias por este espacio que yo considero que es de vital importancia al manejarse de manera completamente errónea dos conceptos que usted los ha puesto en el tapete y creo que sí hay que aclararlos de manera contundente y categórica. El primero, que no puede ser un crimen pasional, que me parece que ahora se lo mencione, ya es una forma afrentosa y ridícula, puesto que aparte de lo que usted mencionó, por increíble que les parezca, en el código anterior, penal me refiero, este crimen pasional no podía ser sancionado. No. Es decir, se denominaba como una demencia temporal y por lo tanto no se podía imputar el cometimiento del delito a la persona agresora, por increíble que parezca. Entonces decían que había una demencia temporal y por lo tanto ese delito no podía ser imputado. Es decir, si uno le quitaba la vida a un personaje que le quitaba la vida a su pareja en un momento de ceguera, por llamarlo de esa manera, no se podía imputar el delito. Entonces, escuchar ahora en el año 2022 y voceros del gobierno y yo, público en general que transmite, porque escuchan a otros colegas abogados, me parece que es insultante. En este punto está prohibido mencionarse un crimen pasional porque simplemente no está tipificado y además me parece una afrenta y una grosería respecto a lo que hemos hablado ahora y que efectivamente sí estoy de acuerdo yo que se lo haya denominado como un, delito que efectivamente la Fiscalía lo ha llamado un femicidio, que me parece que efectivamente es lo está apropiado. muy bien encasillado. Es lo apropiado, Es lo ¿no? apropiado. Correcto. Entonces, denominado femicidio,
que es un crimen contra la mujer por su condición de tal, en condiciones de abuso de poder, en condiciones de sometimiento con la violencia en contra de la mujer. Las condiciones en las que se dé ese delito son en una institución policial por un servidor del Estado, un servidor público del Estado, como lo denomina Carlos Arturo Bolaños, uno de nuestros lectores, escuchas acá en Ecuador Inmediato. Entonces, ahí es cuando se abre el debate. ¿Es o no un crimen de Estado? ¿Y qué elementos pueden y deben definir a esa concepción o no? David Carrión Mora. Excelente, Juan Francisco. Sí, ser contundente en dos cosas. Primero, que a estas alturas del camino trabajado y de un logro feminista, tengo que reconocer que se catalogue y se tipifique el femicidio es un triunfo del grupo feminista y es perfecto y así debe llamárselo y está bien tipificado. Entonces, prohibido para mí llamar un crimen pasional. Y segundo, en el caso de María Belén Bernal, prohibido llamar que es un crimen de Estado, porque creo que con la ligereza del caso se está mencionando, estimado Juan Francisco, de esta naturaleza. Así como hablamos de un código integral penal, simplemente para poner una analogía, hablamos de una categoría de delitos y una sanción por ese tipo de delito. Exactamente así la Corte Penal Internacional ha definido exactamente, para que no haya justamente ambigüedades o vaguedades, efectivamente qué son los crímenes de Estado, y lo ha identificado en 3 delitos. Uno es el genocidio, otro es el crimen contra la humanidad, y tercero, y no hay más, un crimen de guerra. ¿Cuál es la condición a esto? Es que sea un ataque sistemático y amplio, dirigido contra la población civil. Entonces, muy de lejos podría ser el femicidio cometido contra María Belén Bernal, que es una atrocidad desde todo punto de vista, que se cometió dentro de una escuela superior de policía, denominarse un crimen de Estado. Entonces, yo creo que en este tiempo prohibido dos expresiones que han salido, digo voceros, incluso en la asamblea lo mencionaron, de colegas abogados además, un crimen pasional, prohibido utilizarlo aquí, y segundo, un crimen de Estado también prohibido utilizarlo, porque no se encasilla. Entonces me parece a mí que personas que representan a la sociedad, como el caso muchos, por ejemplo, si tomamos ejemplo, redes sociales, cómo magnifican las cosas, y efectivamente hay personas que tienen cientos de miles de seguidores, y que una frase o una definición que pueden emitir o un criterio al respecto es replicado por muchas personas, y lo que hacen es simplemente inducir a un engaño a la población en general, que no es la que tiene que saber finalmente, pero sí nosotros que conocemos, en este caso ya, exacto, lo que es el derecho penal y sobre todo el derecho internacional, porque está mencionando a la ligereza un crimen de Estado, es decir, ya aquí tiene que ver efectivamente el derecho internacional, y por eso interviene la Corte Penal, la cual el Estado ha suscrito y ha ratificado desde el año 1995, esto no es reciente. Entonces debería ser difundido socialmente este tipo de convenios, por ejemplo, firmados como es el de la Corte Penal Internacional, llamado Estatuto de Roma, por la ciudad en la que se firmó, y decir efectivamente dónde está catalogado y definido qué sería un crimen de Estado. Entonces, correcto, aquí sí se habla de un exterminio, se habla de un asesinato en masa. Digamos, me parece correcta una analogía de lo que nos ocurrió ahora en junio pasado, ¿cierto? Que hubo manifestantes en las calles de la ciudad, y digamos que un grupo de policías, por poner el ejemplo, salía y acribillaba a centenares o decenas de personas manifestantes. Eso para es genocidio. Que entiendan más o menos una analogía de lo que sí es un crimen de Estado. Se eso es un genocidio. Una orden, correcto. Ese es un genocidio, por ejemplo. Ahí se enmarcaría en un crimen de Estado. Y quiero sí profundizar en el hecho, estimado doctor, que el crimen de Estado, hagamos la analogía, así como tenemos una persona que es juzgada por el Código Integral Penal,
Asimismo, esa es la dimensión de la Corte Penal Internacional, es decir, para juzgar al Estado. De privación de libertad. Correcto. También tiene una privación de libertad, también tiene una medida de reparación altísima en contra del Estado, de quienes ejecutaron, de quienes ordenaron, incluso puede llegar hasta el presidente de la República, porque se entiende que él es el comandante de todas las Fuerzas Armadas. Entonces, es muy ligero hablar ahora de un crimen de Estado como si no se conocería el concepto. Y estos espacios sirven efectivamente para poder aclarar a la ciudadanía en general, que no digamos que podemos enseñar a colegas, pero sí colegas que deben medirse en las expresiones, porque deben entender que eso es replicado en la sociedad, y lamentablemente estos espacios nos sirven justamente para corregir estos dos conceptos erróneos que muy bien los ha mencionado usted, estimado Juan Francisco, y creo que vale la pena justamente para la academia ser más mesurado en sus expresiones, y efectivamente quienes también tienen muchos seguidores en redes sociales, porque ahora se difunden las noticias, y lamentablemente en el caso de María Belén Bernal han sido de manera errónea. Correcto. Si no es crimen de Estado, ¿qué podemos darle como denominación a lo hecho con María Belén Bernal en términos de, ya no de femicidio? Eso está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. No. Frente al Estado, ¿qué responsabilidad tiene la policía, los policías y el Estado frente a este crimen de femicidio? Insisto, si no es crimen de Estado, ¿qué tipo de delito puede y se debe señalar? David Carrión Mora. Gracias, Juan Francisco. Más que un delito, existe una responsabilidad del Estado. Y si me va a permitir dirigirme esto, porque es muy contundente, estimado Juan Francisco, lo que menciona la Constitución. Cuando hay un incumplimiento de parte del Estado, y esto hay que ser muy claros, porque el artículo 66 dice que el Estado garantizará a las personas. Cuando el Estado garantiza y no cumple una garantía, efectivamente estamos ante una responsabilidad estatal. ¿Y qué debió haber garantizado el Estado en el caso de María Belén Bernal? Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, y que se adopten las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia. ¿A quién especialmente? A las mujeres. Entonces, cuando el Estado no cumple esta obligación, efectivamente se activan los tratados humanos que él ya ha ratificado como Estado. ¿Cuáles son estos? Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y aquí hago un paréntesis porque María Belén Bernal, muchos pueden decir, apareció el cadáver, sí, pero hubo 10 o 11 días en los cuales no se sabía el paradero de María Belén Bernal, y era obligación del Estado saber dónde. ¿Por qué razón? Porque ingresa a la escuela de policía, es decir, a una entidad estatal, y después no saben el paradero. Entonces, es imposible que no puedan haber dado respuesta, y hay una altísima responsabilidad del Estado en dar respuesta respecto de dónde estaba el paradero de una persona que ingresa a la escuela de policía y que días después simplemente se desconoce el paradero. Aquí hay una alta responsabilidad del Estado. ¿Qué otra convención? Es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Quiero rescatar lo que dice esta convención, que me parece contundente, y dice lo siguiente: que la violencia contra la mujer ya constituye una violación a los derechos humanos. Y esta convención también interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer habla de acciones y omisiones respecto a los estados. En mi criterio, porque está en la normativa constitucional y en la normativa vigente, que es la Constitución de la República del Ecuador y el COESCOP, que rige a los policías y o aspirantes en el caso de que deben hacerlo, hay varias omisiones que en esta escuela de policía se cometieron. Para empezar, el registro obligatorio de las personas, de entrada y salida. Segundo, el omitir el registro de novedades y hechos.
que yo recuerde, alguien que esté encargado, porque aquí siempre hay una jerarquía en el ámbito militar y policial, lo primero que hace el encargado en un lugar de estos, en cualquier dependencia militar o policial, es preguntar las novedades. Claro. Y le informan como en ningún otro lugar. Coincidentemente, estimado doctor, en este caso de la desaparición y después del encuentro del cadáver de María Belén Bernal, no existió registro de novedades y hechos, por increíble que parezca. Entonces, ahí existe una responsabilidad altísima del Estado. ¿Qué otras omisiones? Primero, que se permite el ingreso a María Belén a una área restringida a la institución, lo cual está prohibido en la norma. Y otra cosa es el consumo de bebidas alcohólicas dentro de la institución. ¡Farra! Mientras estén en funciones. Y después, ya las más graves, porque según las versiones que constan en el proceso, que ya se han hecho un poco públicas porque cambió el Estado ya a instrucción fiscal, es el negarse a prestar auxilio. O sea, esto está tipificado, no es que simplemente dicen debían haberle prestado auxilio porque son policías, no. Es porque el policía debe cumplir lo que dice su norma. Si ellos no conocen la norma, ¿quién debería hacerlo? Entonces, ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Tengo los contactos con nuestro público, por cierto, gracias a su superchat. Ayúdenos con su superchat. De nuestros socios, de nuestros miembros, uno de ellos, Luis López, te dice lo siguiente: delito cometido dentro de una institución por un servidor del Estado en complicidad por generales y avalado por el comandante en jefe, o sea, el presidente de la República. ¿Qué es? ¿Y qué grados de responsabilidad para cada uno? David Carrión Mora. Perfecto. Este es un muy buen punto, mi estimado doctor, porque también se ha hablado y se ha confundido a la ciudadanía en general, hablando de autores, cómplices y encubridores. Y esto ya no está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Correcto. Lo que habla el código, sobre todo, claro. Exactamente. Y esto es tipificado como un fraude procesal. Entonces, yo veo que ha habido mucha confusión de la ciudadanía en general, pero es porque reciben la información errónea. Y el fraude procesal exactamente habla de que dentro de un proceso de investigación y o sanción, que puede ser procedimiento civil, administrativo y o penal, como es el caso de María Belén Bernal, y también administrativo, dice que se oculte instrumentos o pruebas, cambia el estado de las cosas, lugares o personas. ¿Qué ocurrió en esta habitación según las versiones de los testimonios de las personas que han estado presentes ahí? Que efectivamente fue ya una escena del delito bastante contaminada, porque se abrió este lugar donde se cometió el delito, el femicidio. Esta habitación fue abierta sin que esté presente la fiscalía y fue abierta por quien dirige la escuela de policía. Entonces, ahí, evidentemente, ahí vieron prendas de vestir de María Belén, lamentablemente, el celular de ella, carteras y pertenencias. ¿Qué hicieron? No reportaron esto, sino ellos tomaron esto. Vieron también que quien cometió el femicidio, este señor Cáceres, había comprado una lija y había lijado la parte en la cual había manchas de sangre, había recortado la cortina, que también tenía manchas de sangre, y esto debía haber sido en presencia de la fiscalía para que tengan más elementos de convicción y puedan procesar al señor Cáceres. Y justamente esta parte, porque ha sido temas de horas y tan importante y vital es tener este contacto inicial, que lamentablemente la policía lo perdió, para que justamente se hubiese metido ya una orden de detención en contra de este señor Cáceres, pero lamentablemente por contaminar esta escena y no tener un registro de hechos y acontecimientos, que me parece en este caso muy en particular de bastante sospecha, esos elementos que no ha llegado a tener la fiscalía y no pudieron pedir una detención de este señor Cáceres. Entonces, ¿qué hay una línea aquí de mando? Por supuesto, hay el director que no remitió los hechos y un retardo también en toda la información que la policía debía remitir a la fiscalía. Entonces aquí existe varias acciones y omisiones que efectivamente le comprometen al Estado. ¿Por qué? Al incumplir agentes estatales. Hay varias sentencias de la Corte Interamericana que se habla efectivamente de omisiones cometidas por agentes estatales. ¿Quiénes son los agentes estatales en este caso? La Policía Nacional. Correcto, ¿Quién? los policías. Un teniente instructor
tenientes que están también en el mismo rango de este señor instructor. Y efectivamente, ¿quién está a cargo? Si es una o más personas, y más oficiales de la policía que efectivamente debieron haber estado en el lugar o conocieron de los hechos al siguiente día. Porque acordémonos que los hechos ocurren un domingo en la madrugada, al siguiente día todo el mundo estaba presentado en la escuela de policía. Los otros aspirantes sí tienen esas obligaciones de prestar el auxilio y también efectivamente están cometiendo estas acciones y omisiones en las cuales se hace responsable el Estado. ¿Por qué razón? Porque, como les mencioné, el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador dice que el Estado debe garantizar esta integridad física, que en el caso de María Belén Bernal lamentablemente no ocurrió. Correcto. A ver, el hecho de que no se pueda definir como crimen de Estado no elimina ningún tipo de responsabilidad del Estado. Es más, esto puede encaminarse de manera más apropiada a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con proceso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y señalar específicamente esos grados de responsabilidad. Por el contrario de lo que se piense, incrementar la imagen de responsabilidad del Estado puede ser mucho más grave y sancionatorio de lo que se imaginan. Y sí va en contra del Estado ecuatoriano, en este caso de la figura de quien lo preside, el presidente de la República, de las autoridades o agentes del Estado, como es la policía, y en este caso también la falla es de la Fiscalía, porque es un agente del Estado encargado de la investigación judicial. No calificar como crimen de Estado no elimina responsabilidad. Muy por el contrario, la puede incrementar. David Carrión Mora. Por supuesto, doctor Juan Francisco. ¿Qué ocurre en este caso? Hay varias omisiones. Cuando ha habido ejemplo de sanciones, me refiero de parte de la Corte Interamericana en contra de los Estados miembros, justamente es por omisiones, por retraso en la atención debida del sistema de justicia, por acciones de parte del Estado, ¿no es cierto? Y aquí vemos a claras luces que existió omisiones de acciones, que hubo un ocultamiento de elementos probatorios y además que hubo un retraso en la atención pronta que debían de parte de la Fiscalía. Estos elementos sí suman para una responsabilidad, claro, y me parece que se pueden agravar en el caso de que no se encuentre a los responsables de este atroz hecho en la Escuela Superior de Policía, porque hasta el momento está investigado y o procesado el señor Cáceres, 2 cadetes y nadie más. Pero para mí parece que aquí hay una secuela de personas, un grupo de personas que deben ser investigadas lo antes posible. De momento no. Estos de una demanda ante Corte Interamericana y ver que no ha existido un debido proceso, que no ha existido efectivamente una debida atención al caso en particular y efectivamente tendrá las consecuencias que estamos mencionando. Correcto. ¿Cuánto puede agravar el hecho que el presunto, verán, hablemos en derecho y hablemos despacio, el presunto autor del femicidio, el señor teniente Germán Cáceres, no asome? ¿Qué pasa con el proceso hasta tanto? Y lo otro que preocupa, insisto, la responsabilidad de la Fiscalía al haberlo dejado fugar, porque tenemos una Fiscalía delictiva, yo la califico así, yo asumo mis responsabilidades de los criterios. Tenemos una Fiscalía delictiva que es manipulable políticamente y que en este caso le dejó fugar. Entonces, ahí, ¿qué pasa con el caso si no asoma el culpable? ¿Qué pasa con la Fiscalía que generó esta fuga? David Carrión Mora. Correctísimo, Juan Francisco. Aquí es elemental algo. Cualquier estudiante de Derecho, y debemos decirlo con todas las palabras y letras, sabe que el primer sospechoso en el caso de desaparición de una pareja sentimental es justamente la pareja. La pareja. Entonces, hay una denuncia de la desaparición mencionando que hay una discusión. Aquí sí se agrava el tema y por eso confío yo en que si es que no hay sanciones
estoy creyendo que debe haber una tutela judicial efectiva y va a haber sanciones a todas las personas involucradas, porque si en no fila, en línea. Correcto. Efectivamente, ahí sí habrá una gravísima sanción en contra del Estado. ¿Por qué? Porque teniendo los elementos, simplemente no pudieron retenerlo. Entonces, este instante en el cual Cáceres no llegue a aparecer, efectivamente hay que firmar y tenerlo por seguro que el Estado ecuatoriano tiene una demanda ante Corte Interamericana y es muy factible que sea sancionado el Estado. ¿Por qué? Porque debiendo hacer lo que deben hacer, no lo hicieron y eso sí está muy grabado de parte de la Corte Interamericana. Ya, voy teniendo claro el tema, pero a ver, tomo una de las expresiones de Martín Riofrío, que me dice, no se considera crimen de Estado, pero sí es responsable el Estado. ¿Pero a quién se debe sancionar? Pues, si es responsable el Estado. O caen los eslabones débiles como la cadete, pero no los generales. Es una vergüenza. Martín Riofrío, saludos cordiales allá en España. A ver, David Carrillo Mora. Bueno, cuando hablamos ya de Corte Interamericana, en este caso, o responsabilidad del Estado, ya no es una persona, es el Estado ecuatoriano como tal, y eso sí creo que debe entender la ciudadanía. Entonces, a diferencia de que si tratase de un crimen de Estado, ahí sí va a ser con nombres y apellidos, porque no puede ser responsable el Estado de un crimen, porque efectivamente hubo quien ejecutó eso, pero en este caso no estamos hablando de un crimen de Estado, sino de responsabilidad estatal. Cuando hay una responsabilidad del Estado, efectivamente sanciona al Estado y ahí tiene que existir una reparación, una rehabilitación y una sanción al Estado. Ahí ya no se diría fue perico de los palotes. Se sanciona al Estado ecuatoriano, ¿por qué? Por las graves omisiones de la norma, por el no cumplir lo que dice la Constitución y efectivamente por no llevar una tutela judicial efectiva, un debido proceso, por no haber sancionado a los responsables y varias omisiones más que le harán responsable al Estado. ¿Qué puede pasar? Efectivamente, como en muchos casos que ha sancionado la Corte Interamericana, es que tengamos una sanción como Estado pecuniaria y aparte de reparación y restauración, a dejar en la medida de lo posible, casi en la medida de lo posible, el Estado actual a lo que se inició, lo que llamamos las omisiones y las acciones de parte del Estado y por cuál fue sancionado. David Carrillo Mora, primero quiero agradecerte, gracias estimado amigo. Tuve y tengo el honor de compartir con David Carrillo Mora. Justos estuvimos en la maestría en Derechos Constitucionales y Derechos Humanos en la Universidad de los Hemisferios, de manera que por eso conocía yo el antecedente de este reconocidísimo profesional al que le tengo admiración y respeto por su conocimiento. Gracias, David, muy amable por estar con nosotros. Ahí se está abriendo el debate. Pero qué mejor que abrirnos al debate con conocimientos. Nada mejor que tener espíritu crítico, si no, la peor de las rebeldías es la que nace de la ignorancia. Gracias, David. David, eres muy gentil con nosotros. Muchas gracias. Voy a volver en un momento más, aquí en directo, a través de Ecuador Inmediato. Estamos con ustedes en 18 años. Ya vuelvo. Muchas gracias.